Dios, que el Señor nos bendiga. No está encendido. Aleluya. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios, pues es Él quien nos permite el privilegio de estar una vez más en cabina de radio junto a ustedes para exaltar y glorificar su nombre. Bendecimos su vida desde aquí, desde esta hermosa radio. Deseamos desde lo más profundo de nuestro ser que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reine en la vida de cada uno de ustedes. Amados hermanos, amados amigos, es un enorme privilegio poder estar en sintonía con ustedes, poder buscar el rostro de Dios, poder escudriñar su palabra, podernos deleitar a través de las alabanzas, el poder incluir, ¿verdad?, a su santo y bendito evangelio. Amados hermanos, en esta hermosa hora les saluda a su hermano Derwin Mauricio Flores, ¿verdad?, desde aquí, desde el municipio de San Sebastián Salitrillo, República del Salvador, Centroamérica, desde donde deseamos que su presencia gloriosa le acompañe a usted y a toda su familia, que el poder y la autoridad del Hacedor y el Creador de todo el universo esté con todos y cada uno de nosotros. En esta hermosa hora desarrollaremos el programa, amado hermano, edificando nuestra alma a través de la Biblia, porque es a través de la Biblia que nuestra alma crece día con día. Es a través de la santa y bendita palabra de Dios que nuestro espíritu se alimenta y se regocija en las palabras fiel y verdadera del Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta hora le voy a invitar, amado hermano, que abra su Biblia, ¿verdad? Ya pues que ese es el propósito de nuestro programa, que nuestro conocimiento bíblico sea mejor cada día, que nuestro conocimiento divino, teológico, prospere día con día. En esta hora le voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo capítulo 32. Vamos a leer un versículo del Salmo capítulo 32 y es el versículo 2. Salmo capítulo 32, versículo 2, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a la letra dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Lo leemos nuevamente. Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oramos. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa hora, porque tú eres fiel y verdadero Padre. Gracias, eterno Dios, eterno Padre, eterno Rey. Gracias, eterno Espíritu Santo, por tu presencia, tu poder y tu autoridad. Dios, gracias te damos porque eres tú, Señor, quien nos permite una vez más estar en este hermoso lugar, Señor, para bendecir y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida, por permitirnos una oportunidad más de contemplar cuán grandes y cuán maravillosas son tus obras, Dios mío. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más la oportunidad de dirigirnos a tan noble audiencia, Dios amado, a la cual te pedimos, Señor, en esta hermosa hora que seas tú bendiciendo sus vidas. Clamamos, Señor, por cada uno de nuestros oyentes. Clamamos, Señor, por cada uno de los hermanos que están en sintonía, Señor, y por aquellos que por X motivo, Dios mío, no pueden estar en sintonía de este programa, Dios mío. Te suplicamos, Señor amado, que seas tú bendiciendo sus vidas, cuidando de ellos, ayudándoles a salir adelante, que seas tú, Señor, quien provea alimento en su mesa, quien provea sabiduría, Señor, a sus vidas, quien provea salud, Señor, a sus cuerpos. Padre amado, te pedimos que bendigas a cada hermano, cada hermana, cada amigo y amiga, Padre, que permanece en sintonía de esta radio, que le gusta gozarse, que le gusta deleitarse y sobre todo alimentarse espiritualmente a través de las alabanzas, a través de la meditación de la palabra. Señor mío, gracias, porque es tu Espíritu Santo el que nos da la fuerza,
tu Espíritu Santo, el que nos ayuda a seguir adelante. Gracias, Padre, porque eres tú quien tiene el control de todos y cada uno de nosotros. Dios amado, en esta hermosa hora vengo clamando, Señor, por cada uno de mis hermanos que están conectados en oración juntamente conmigo. Vengo clamando, Señor, para que usted, Dios mío, sea quien bendiga sus vidas, quien bendiga sus mentes, sus almas, sus corazones, Padre eterno. Dios amado, casi todas las personas tenemos alguna necesidad, Señor, expuesta ante tu presencia, Dios mío. Casi todos tenemos alguna dificultad, alguna adversidad que nos está agobiando o que nos está poniendo, Señor, en tela de duda tu poder y tu autoridad. Dios mío, te ruego, te suplico en el santo y bendito nombre de Jesús en esta hora, Padre, que seas tú benevolente, que seas tú misericordioso, que seas tú, oh Señor, piadoso para con cada uno de nosotros, y que envíes esa respuesta, Señor, al clamor de mi hermano, de mi hermana, que mi hermano y mi hermana sean capaces, Señor, de ver tu mano bendita de poder obrando a favor de ellos, Dios amado, que mi hermano y mi hermana y mi amigo, Señor, sean capaces, Dios amado, de ver cuán grande es tu poder, cuán grande es tu autoridad, de comprender, Señor, que para ti no hay nada imposible, Padre. Te suplico en esta hermosa hora, Dios amado, que si algún hermano está enfermo, Señor, visita su cuerpo, Señor, con tu mano bendita de poder. Pon tu mano santa, Señor, en ese cuerpo. Pon tu mano bendita, Señor. Libera, Señor, a mi hermano de esa enfermedad. Libera, Señor, a mi hermano de esa opresión del enemigo a través de una enfermedad, Dios mío. Yo te ruego, Dios mío, que lances fuera todo espíritu, Señor, satánico de esos cuerpos que está perturbando la paz y la tranquilidad del alma, del espíritu y del corazón y de la mente de mi hermano. Padre amado, yo te ruego, Rey eterno, que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo se venga manifestando, Señor, en cada uno de mis hermanos. Padre Santo, que sea tu poder, que sea tu autoridad, Señor, obrando en los corazones, obrando en las mentes, obrando en los espíritus, en el alma de cada uno de nosotros. Dios amado, venga bendiciendo, Señor amado, cada hogar, Señor, venga bendiciendo los hogares de mis hermanos y de mis amigos. Venga bendiciendo, Dios amado, sus hijos, su familia, sus esposos, sus esposas, Padre eterno, sus compañeros de vida. Dios amado, en el nombre de Jesús le suplico, venga bendiciendo, Señor, a cada uno, Señor, de los miembros del cuerpo de Cristo, Padre eterno. Venga bendiciendo, Dios amado, a cada uno de los miembros de la misión cristiana, evangélica, profética, el Verbo divino. Dios amado, venga bendiciendo, Señor amado, a cada uno de los miembros de su cuerpo, Señor. No importa, Señor, el nombre de la iglesia, no importa cuál sea la congregación, si él está postrado de rodillas, Dios mío, pidiendo, Señor, misericordia, pidiendo ayuda, pidiendo el pronto auxilio. Dios amado, sea usted amplio, Señor, en responder, sea usted quien inmediatamente surja con gran poder y con gran autoridad, Señor, sobre esas vidas, Padre eterno. Vengo clamando, Señor, por cada pastor, por cada ministro del evangelio, Señor, para que seas tú, oh Dios, bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus mentes, sus almas, sus corazones, Padre, en esta hermosa hora, Señor. Que sea su Espíritu Santo, Señor, sobre esos cuerpos enfermos, que sea su Espíritu Santo dando la sanidad, dando la respuesta, Señor. Oh Santo de Israel, envía esa respuesta profética a aquel que está clamando, aquel que te está buscando, Señor, en ayuno y en oración, en silicio y en humillación, Padre Santo. Yo te ruego, Rey eterno, en el santo bendito nombre de Jesús, por el poder de la sangre bendita del Cordero de Dios, Maestro Santo, envía esa respuesta poderosa, envía esa respuesta grande y maravillosa a la vida de aquel que está angustiado, que está desesperado, Señor, en esta hermosa hora. Como dice tu palabra, Señor, clama a mí, yo te responderé. Dios eterno, por favor, manifiéstate en cada una de las necesidades de tu pueblo. Dios amado, ayúdame, Señor, en esta hermosa hora, que sea tu Espíritu Santo
quien asista mi vida, mi mente, mi alma y mi corazón, Señor, para poder predicar esta palabra, para poder llevar este hermoso mensaje, Señor, que tú tienes preparado, Padre. En el nombre de Jesús te suplico que despiertes, Señor, el entendimiento de mis hermanos, que despejes, Señor, que limpies y purifiques esos oídos y esos ojos espirituales, Dios mío, para que cada uno de mis hermanos, para que aún yo mismo, Señor, seamos capaces de atesorar en un 100%, Dios mío, lo que tu palabra nos enseña. Padre eterno, en el nombre de Jesús te pedimos que nos guíes, que nos ministres, que nos llenes, que nos sustentes, pero sobre todo, Señor, que nos dejes sentir tu presencia. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Bendito sea el Señor, amado hermano. Hemos pedido a Dios por un par de minutos su asistencia, su ayuda, su cobertura. Hemos rogado a Dios por cada uno de ustedes, ¿verdad? No dudando que Dios responde, no dudando que Dios tiene el control de su vida y de mi vida. No dudando, hermano, que desde antes que lleguemos a la circunstancia adversa, a la prueba, a la dificultad, desde antes que eso se dé, ya Dios ya lo sabe. Dios conoce todo lo que es nuestra vida desde el momento en que nacemos hasta el momento que hemos de partir. Dios conoce segundo a segundo, momento a momento, cada situación, cada circunstancia, cada suceso, hermano, que pasará, que acontecerá en nuestra vida. Dios ya lo sabe, y por ende, como Él ya lo sabe, pues juntamente con el conocimiento de la causa también Dios tiene una respuesta, Dios tiene una salida, Dios tiene una bendición, Dios tiene la solución para cualquier circunstancia. Y eso es la fe. La fe es creer que Dios tiene poder y autoridad para hacer cosas grandes, cosas maravillosas, para hacer lo imposible. Oh sí, bendito sea el nombre de Dios. Amado hermano, en esta hermosa hora meditaremos en el tema despojándonos de toda culpabilidad ante Dios. Le dije, despojándonos de toda culpabilidad ante Dios. Bendito sea el Señor, amado hermano. Él nos enseña en su palabra, ¿verdad?, que debemos de despojarnos de toda culpabilidad, amado hermano. Y es que, como dice la bendita palabra de Dios en el Salmo 32, versículo 2, tal como lo hemos visto, dice: bienaventurado aquel hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra culpa, mi amado hermano y amigo, quiere decir la voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho. O sea, la palabra culpa, mi amado hermano, como le acabo de repetir, es la voluntaria omisión de diligencia. O sea, cuando nosotros, amados hermanos, caemos en un error, por decirlo así, conscientemente, aún sabedores de que aquello que hemos hecho no debíamos haberlo hecho, entonces entra en nosotros un sentimiento de culpa. Renace sobre nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu aquella culpabilidad, aquella circunstancia que no nos deja estar tranquilos, que nos dice: yo tuve la culpa, yo cedí ante el pecado, yo cedí ante la tentación, yo cedí ante X motivo, ¿verdad?, que genera pecado o culpabilidad delante de Dios. Por eso en esa hermosa hora, amado hermano y amigo, hemos escogido este hermoso tema, ¿verdad? Despojémonos de toda culpabilidad ante Dios. Amado hermano, en el correr de la vida, en el caminar de nuestro diario vivir, en el caminar de nuestra existencia, todos los seres humanos en determinado momento vamos a cometer errores y nos vamos a sentir culpables por esos errores que hemos cometido. Pero bendito sea la palabra de Dios que nos enseña, amado hermano, cómo vivir de la mejor manera, cómo vivir como a Dios le agrada, cómo solucionar las situaciones erróneas que hemos cometido, porque aunque duela decirlo y aunque a las personas no les guste
que se les diga de la siguiente manera, pero en esta vida, amado hermano, todos le hemos fallado a Dios en algún momento, en alguna circunstancia, y no solamente a Dios, sino que a nuestro prójimo. Muchas veces hemos hecho sentir mal a nuestro prójimo, muchas veces hemos hecho sentir mal a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a los líderes de nuestra iglesia, a nuestros hermanos en Cristo. Amado hermano, la culpa es un sentimiento que se genera después de reconocer que nosotros no debimos actuar de esa manera, pero sin embargo actuamos en manera equivocada, y eso nos hizo cometer un error y nos hizo nacer en nosotros un sentimiento de culpa. Después nosotros nos quedamos, amados hermanos, reflexionando y diciendo: no hubiera hecho esto, no tendría que haber dicho esa palabra, no tendría que haberme dirigido de esa manera a mi hijo, a mi esposa, no tendría que haber tratado de esta forma al hermano, a la hermana, al amigo, al vecino, al compañero de trabajo, al compañero de estudio. Amado hermano, la palabra nos dice bien claro, miren la escritura: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La culpabilidad, como dijimos, amado hermano, es la voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias. O sea, la culpa es el hecho simple y sencillamente de no razonar antes de actuar. La culpabilidad se genera, amado hermano, cuando usted y yo no razonamos antes de actuar, cuando usted y yo no razonamos, no analizamos lo que vamos a hablar antes de decir las palabras. De allí viene la culpabilidad. Entonces veremos las causas de la culpa. En primer lugar, veremos que una de las causas de la culpa es que hay pecados personales específicos. La Biblia nos enseña, amado hermano, que muchos autores bíblicos, muchas personas, ¿verdad?, descritas dentro de la santa y bendita palabra de Dios, cometieron graves errores y por ende llegaron a caer en ese sentimiento de culpa. Tal es el caso en el libro de Génesis, capítulo 26, versículos 7 al 10, nos enseña la bendita palabra de Dios. En Génesis 26, versículos 7 al 10, dice la bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Oiga, mi amado hermano, la palabra de Dios es bien clara y nos enseña que Isaac, por temor a morir, amado hermano, cometió el grave error de negar a su esposa, de negar aquella ayuda idónea que Dios le había proveído, y la negó como esposa y la presentó como hermana. Entonces, allí había un error, había una culpa, un pecado personal específico, tal como lo estamos describiendo. Es un pecado personal específico. Al igual que Isaac, a veces nosotros, amados hermanos, cometemos actitudes y acciones que nos hacen caer en sentimiento de culpabilidad. Abimelech le recalca a Isaac y le dice que no fue correcta su actitud. Él le dice que no debió haber actuado de esta manera. Amado hermano, la palabra de Dios nos enseña
que nosotros debemos de aprender día a día de nuestros errores. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de analizar y recapacitar atesoradamente y de una manera minuciosa en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de caminar, de conducirnos en la vida, en nuestra forma de pensar. ¿Por qué? En nuestra forma de relacionarnos con las demás personas, porque, amado hermano, los siervos de Dios, los hijos de Dios, los que hemos sido lavados y limpiados por la sangre bendita del Cordero de Dios, debemos de tener un especial cuidado en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de conducirnos. ¿Por qué? Porque, como decíamos anteriormente, la culpa es la voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias. O sea, debemos de ser más diligentes, debemos de poner un poco más de esmero en nuestra forma de actuar. Otro ejemplo sobre pecados personales específicos de culpa lo tenemos en el libro de Levítico, capítulo 5, versículo 1, dice la bendita palabra de Dios. Levítico capítulo 5, versículo 1 dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Oiga la palabra de Dios: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Amado hermano, pecado personal específico de culpa es cuando muchos de nosotros amados hermanos, hemos sido testigos de un acontecimiento no grato, de un acontecimiento que quebranta la ley tanto divina como la ley terrenal. Y mire, la palabra es bien clara y dice aquí: y si alguno pecare por haber sido llamado a testificar. Hoy en día, amado hermano, aunque duela decirlo y aunque las personas se molesten, pero hoy en día, si nos ponemos a imaginar cuántos miles de personas hay en el mundo, ¿verdad?, a nivel mundial, que han sido testigos de algún delito, algún robo, alguna violación, algún asesinato o alguna otra cosa quizás más leve o más grave, qué sé yo. Pero cuando han sido testigos, se han ocultado, han sido llamados a testificar, han sido llamados a decir la verdad, pero ya en el hecho, ya en el momento de dar el testimonio, niegan lo que han visto o dicen que no vieron nada. Amado hermano, la palabra de Dios dice bien claro que allí habrá un sentimiento de culpa, esa culpa de alguien que tuvo que haber dicho la verdad, que tuvo que haber sido justo, tuvo que haber sido sincero, tuvo que haber aplicado la palabra tal como Dios la enseña. Entonces, por temor, así como acabamos de ver el ejemplo anterior, ¿verdad?, que Isaac por temor a morir, así también hoy en día hay miles, pero miles de personas en todo el mundo, amado hermano, que no han dicho lo que han visto, no han testificado la verdad. ¿Por qué? Por temor a morir. Hoy en día está muy de moda, amado hermano, que aquí nadie vio nada y aquí nadie oyó nada. ¿Por qué? Porque si usted va a testificar sobre un delito, sobre un asesinato, sobre una violación, un robo, qué sé yo, un asalto, algo por el estilo, automáticamente, amado hermano, no han pasado quizás 24 horas y esa persona ya ha muerto también. Entonces, amado hermano, hay pecados personales específicos y la Biblia nos enseña en el libro de Levítico, dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, llevará su pecado. Estoy hablando en un ámbito, hasta este momento le he explicado en el ámbito material, pero ahora, amado hermano, quiero trasladar esto, o quiero traslucir, mejor dicho, esto al ámbito espiritual, amado hermano. Dentro de las congregaciones, dentro del cuerpo de Cristo, habemos muchos cristianos evangélicos que hemos sido testigos, amados hermanos, de cosas que no están bien, de cosas que no son correctas, de faltas graves, de pecados de muerte dentro de la iglesia por parte de algunos hermanos de la congregación. Mas sin embargo nosotros omitimos, mas sin embargo nosotros nos quedamos callados, amado
amado hermano, no callemos cuando alguien haya cometido pecado. Mejor llamémoslo, exhortémoslo, aconsejémoslo, amado hermano. Asegurémonos de que esa alma no esté pecando. Asegurémonos de que esa alma esté en la gracia divina. Asegurémonos de que esa alma esté en paz con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice aquí bien claro: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Muchas veces dentro de las iglesias el pastor y el cuerpo oficial, o el pastor y sus líderes, llaman a los miembros a reunión para tratar de solucionar las adversidades, los problemas, las diferencias, las discordias, las rencillas entre miembros. Y ya cuando se da la reunión, la gente, en vez de hablar lo que ha visto, en vez de hablar lo que ha dicho, calla. Y cuando esta persona calla, amado hermano, recuerde usted que está cayendo en pecado, porque aquí dice la palabra de Dios: él llevará su pecado. O sea, si usted y yo, amado hermano, somos testigos, somos personas presenciales, ¿verdad? Para explicárselo de la mejor manera, de algún pecado de algún hermano. Si usted y yo hemos visto que algún hermano está haciendo algo que no es correcto dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios, amado hermano, no nos quedemos callados, amado hermano. Señalemos ese error, señalemos ese pecado, porque si nosotros nos quedamos callados, estamos cometiendo un grave error, porque dice que ese pecado caerá sobre nuestra vida, caerá sobre nuestra mente, sobre nuestra alma y nuestro corazón. Y si usted es curioso, el versículo base, ¿verdad?, que leímos en esta hermosa hora, dice bien claro: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amado hermano, Dios nos pide y nos exige que seamos sinceros. Dios nos pide y nos exige que seamos honestos. A veces, y aunque duela decirlo, no a veces, sino que la mayoría de veces, y por lo general casi todo el tiempo, cuando ustedes y yo somos honestos, somos justos, somos sinceros y somos rectos para hablar, caemos mal, somos señalados, somos criticados, la gente murmura, la gente nos difama, nos calumnia. Pero ¿qué importa, amado hermano, si lo que nosotros estamos haciendo es velando por nuestra salvación? Lo que nosotros estamos haciendo es velando por nuestra salvación y la salvación de nuestros hermanos también. Así es de que, amado hermano, la palabra de Dios nos enseña en Levítico capítulo 5 versículo 1 que si nosotros, amados hermanos, somos testigos de algo incorrecto, de algo que no está bien, y dice, pero especifica bien claro, mire, amado hermano, y ha sido llamado a testificar. O sea, ha sido llamado, porque a veces no somos llamados a testificar y queremos nosotros sobresalir y queremos nosotros tomar, como decimos los salvadoreños, queremos ser protagonistas, queremos robarnos el show, decimos los salvadoreños hoy en día. No, amado hermano, seamos honestos, seamos sinceros, y cuando alguna cosa suceda y no esté bien y no esté correcto, tratemos de la mejor manera de ser honestos y sinceros ante Dios y ante los hombres, y Dios bendecirá en nuestra vida. Así es de que podemos ver también otro pecado personal específico en cuanto a lo que es la culpa en el capítulo 6, ¿verdad?, del mismo libro de Levítico, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que le fue encomendado, o lo perdido que se halló.
o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Amado hermano, ¿qué nos está enseñando la palabra? La palabra nos está enseñando que cuando habremos robado o despojado a alguien de algo que por ley le pertenece a aquella persona, ¿cuántos de nosotros, amados hermanos, alguna vez no hallamos algo que no era nuestro y sin embargo nos quedamos con ello y vimos que quién era y sabíamos de quién era, pero no lo entregamos? Amado hermano, es de tener cuidado porque Satanás es astuto. ¿Cuántos de nosotros alguna vez, amado hermano, juramos falso testimonio en contra de nuestro prójimo? Muchos de nosotros, amados hermanos, hemos cometido graves pecados delante de Dios. Hay hermanos y hay amigos que, aunque duela decirlo, amado hermanos, porque la palabra de Dios es dura, es bastante fuerte, pero hay hermanos y hay amigos que la verdad, hermano, ¿verdad?, no dicen, no son honestos, no son sinceros. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Acuérdese, amado hermano, que la palabra escudriña aún nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Dios nos conoce tal como somos, Él sabe cómo somos, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos insta al arrepentimiento. La palabra nos dice en el versículo 1 al 5, nos está exhortando, amado hermano, que no podemos estar haciendo esas cosas dentro de las iglesias, amado hermano, aunque duela decirlo y aunque son temas que muchas personas dicen, hermano, por ética no se deben tocar esos temas, por ética no se debe señalar. No, es que la ética, amado hermano, la ética es una área, es una materia que lo que quiere es disfrazar el orgullo de la persona. Amado hermano, dentro de la iglesia evangélica se pierden las Biblias, amado hermano. X hermano deja su Biblia en la silla o deja la Biblia en el escritorio, qué sé yo, y cuando el hermano regresa ya no está esa Biblia. Amado hermano, en el nombre del Señor, ¿qué estamos haciendo? Estamos dentro de la iglesia, estamos dentro del lugar santo, del lugar donde se adora, se bendice y se exalta el bendito y poderoso nombre de Dios. Amado hermano, no podemos venir a tomar lo que no es nuestro, porque la palabra nos está enseñando que eso es pecado y esa culpa cargaremos con ella, con esa culpa siempre, todos los días de nuestra vida. Por eso el tema, despojémonos de toda culpabilidad ante Dios. O sea, debemos de confesar todos nuestros errores, todas nuestras faltas, pero también, amados hermanos, debemos de esforzarnos por ya no cometer esos errores, por ya no cometer esas faltas. Otro ejemplo de pecados personales específicos podemos ver en el libro de Números también, capítulo 35, en el versículo 31. Números 35, le dije, versículo 31, para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dice la bendita palabra de Dios tal como está escrita: y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Amado hermano, este versículo tiene mucho que ver con las personas que imparten la justicia hoy en día. Hoy en día, aunque la palabra sea dura y aunque las personas se molesten y aunque uno caiga mal porque tiene que decir esto, pero hoy en día, amado hermano, hay muchos jueces, hay muchos fiscales, hay muchos abogados que Dios les ha dado el privilegio de estudiar, de prepararse para ejercer la justicia en esta tierra, para ejercer las leyes sobre esta tierra, pero las están ejerciendo mal. Hoy en día hay personas que asesinó, que mató, que violó, que robó, y las pruebas, los hechos son contundentes, son fidedignos, pero sin embargo salen libres. Mire, la palabra de Dios, mi amado hermano, en Números capítulo 35, versículo 31, es bien claro, y dice el Señor, dice
y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Hoy en día, amado hermano, hay muchas personas que se dejan sobornar. Ellos tienen puestos como jueces, como fiscales, como personas que Dios les ha permitido estar en un lugar donde se ejerce la autoridad, donde se ejercen las leyes, donde se ejerce la justicia. Pero como el amor al dinero es la raíz de todos los males, o el temor a morir es duro también, entonces estas personas se dejan sobornar, le toman dinero a cambio de darle la libertad, de darle inculpabilidad a la persona que ha cometido aquel delito. Amado hermano, debemos de predicar la palabra, y la palabra enseña bien claro: y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte indefectiblemente. Estoy hablando en el área material, pero si nos vamos al área espiritual, amado hermano, ¿cuántas veces nosotros no hemos asesinado a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces nosotros no hemos proferido palabras que matan, palabras que destruyen, palabras que matan el espíritu, que matan la devoción, el anhelo de congregarse, la devoción y el anhelo de perseverar en la iglesia? Muchos cristianos evangélicos se han ido de la iglesia porque ha habido otro cristiano evangélico que ha sido el instrumento que Satanás ha usado para matar a aquel cristiano, para matar el amor que Dios puso en su corazón, para herir alevosamente el alma, el corazón y el espíritu de aquel hermano. Amado hermano, debemos de tener cuidado, porque no debemos de permitir, amados hermanos, que el diablo nos use como instrumento de honra y gloria para su nombre. No, debemos de ser instrumentos de honra y gloria para el Señor Jesucristo. Amado hermano, hoy en día hay muchas personas dentro de la iglesia, y aunque duela decirlo, hay muchos ministros, hay muchos pastores, hay muchos líderes dentro de la iglesia cristiana evangélica que saben que el hermano o la hermana fulana está en pecado, anda mal delante de la presencia de Dios, pero como él da un diezmo bastante alto, pero como él da bastante dinero en las ofrendas, pero como él tiene una posición social, económica bastante alta, se quedan callados, no lo exhortan, no señalan el pecado. Que Jehová reprenda al diablo, mi amado hermano. No debemos de permitir que Satanás nos use para destruir la iglesia, para destruir el reino de Dios. No, amado hermano, debemos ser celosos en la obra, amado hermano. Hay miles y miles de jueces en esta tierra, en este mundo, que han dado libertad al culpable, que se han dejado sobornar. Yo le digo en esta hermosa hora, esa gente tiene una pena pendiente, esa gente tiene una causa la cual será juzgada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, en el nombre del Señor, si nosotros tenemos algún problema, tenemos algo que nos estorba para estar en paz con Dios y con nuestro prójimo, arreglémoslo bien claro. Dice el Señor en su palabra: si alguno de ustedes, dice, trae a su ofrenda al altar, y cuando traiga su ofrenda al altar se recuerda que tiene algo en contra de su prójimo, vaya, deje la ofrenda allí y vaya donde su hermano y arréglese con su prójimo, arregle ese problema, amado hermano. ¿Por qué? Porque esa circunstancia, ese problema, esa situación que estamos dejando pasar, que estamos manteniendo, que estamos alimentando por el ego, por el orgullo, por la altivez, no nos dejará morar con Cristo Jesús. Amado hermano, la palabra es bien clara, la palabra especifica en esta hora: y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indescriptiblemente morirá. Pastores, ministros, si alguien está mal, si alguien está en el error, si alguien está en pecado, si alguien está predicando falsa doctrina, si alguien está enseñando algo que no va conforme la gracia, la misericordia, el amor y el Espíritu de Dios,
señálelo, siéntelo, corríjalo y dígale, hermano, usted no puede seguir así. ¿Por qué? Porque una persona es capaz de destruir una congregación, una persona es capaz de dividir una iglesia, una persona es capaz de lanzar al infierno a muchas almas. Por eso nosotros debemos, amados hermanos, de ser celosos dentro de la obra de Dios. Estamos viendo los pecados personales específicos, o sea, las causas de la culpa. ¿Por qué? Porque el tema dice, despojémonos de toda culpabilidad ante Dios. Hay pecados específicos personales, los acabamos de ver, pero también hay pecados de violación ceremonial. Y eso es más grave. Los pecados de violación ceremonial, amado hermano, los podemos ver, por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos del versículo 36 al 43, dice la bendita palabra de Dios tal como está escrita. Éxodo 28, 36 al 43 dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino y harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas también, les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, y les harás calzoncillo de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y entrarán, dice el versículo 43, y entrarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para toda su descendencia después de él. Esta hermosa palabra, mi amado hermano, nos está enseñando sobre lo que son los oficios sagrados del ministro de Dios, sobre lo que son los oficios sagrados del ungido de Jehová, sobre lo que son los oficios sagrados del sacerdote de Jehová. Pero hoy en día, amado hermano, ¿cuántos ministros de Dios hay a nivel mundial, amado hermano, que están violando las leyes santas de Dios, que están predicando el evangelio como ellos creen conveniente o como a ellos les parece, o lo que es peor, como a ellos les conviene? Dios nos libre de todo pecado, Dios tenga misericordia de nosotros, porque hoy en día, amado hermano, hay muchos ministros del santo y bendito evangelio de Dios que se han apartado de la verdad, se han apartado de la verdadera doctrina, se han apartado del verdadero evangelio. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están ejerciendo su ministerio a su manera, están ejerciendo el ministerio como a ellos les cree conveniente, están ejerciendo el ministerio para ganancia deshonesta, para condenación de sus mismas almas, dejando a un lado, amado hermano, los preceptos y los mandatos bíblicos. Amado hermano, hay pecados de violación ceremonial, y el pecado, amado hermano, genera una culpa en la vida del hombre. Como le dije, la culpabilidad es la abstinencia, ¿verdad?, de toda buena o de toda forma correcta de actuar, de toda forma honesta, decente, pura y santa de actuar delante de Dios. Cuando nosotros nos descuidamos, caemos en este error. Hoy en día hay miles de congregaciones que se dicen llamar iglesias cristianas evangélicas, pero no están ministrando tal como Dios ordena que se ministre. La palabra es bien clara y la palabra dice
que el sacerdote debe ministrar como Dios lo ordena. La palabra nos enseña en Éxodo 28, 36, 43 que sí existen los pecados de culpabilidad, de violación ceremonial. No nos apartemos del mandamiento divino, no nos apartemos de la enseñanza santa. Sirvámosle a Dios de corazón, sirvámosle a Dios de la mejor manera. Es más, preparémonos, estudiémonos, busquemos en oración y en ayuno, en vigilia y en silicio al Señor, para que sea el Señor quien dirija nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu y nos enseñe la mejor manera de predicar y practicar su santo y bendita palabra. Mire, amado hermano, hay pecados de violación ceremonial. Punto número C, pecados no intencionales. Toda persona, amado hermano, usted y yo tenemos pecados no intencionales. Allí podemos ver, y ese pecado no intencional, después de haber sido cometido, genera la culpabilidad en mí y en usted. Los pecados no intencionales lo podemos ver, el claro ejemplo del salmista en el Salmo 51. El salmista David en el capítulo 51 dice en el versículo 5, la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El salmista está reconociendo que él es pecador de nacimiento, que él fue formado en pecado. Entonces el rey David, mi amado hermano, reconoce que ha sido concebido en pecado, pero él no tenía ninguna culpa con respecto a ello. Entonces por eso estos se llaman pecados no intencionales. A veces nosotros, amados hermanos, recibimos, ¿verdad?, maldiciones generacionales a través de la mala conducta, del mal proceder de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos o quizás de nuestros padres, pero esos son los pecados no intencionales. Debemos de orar y pedirle a Dios que nos limpie y nos purifique, amado hermano, de toda contaminación por pecados no intencionales. A veces usted y yo cometemos pecados no intencionales, pero ahí está el error, ahí está la culpa, ahí está martillando. David no tenía ninguna culpa en ello. En igual manera, muchos de nosotros, amados hermanos, pecamos sin intención, y es una culpa que pesa sobre todos y cada uno de nosotros. A veces hay hermanos que se enojan con nosotros y nosotros nos quedamos pensando: ¿y qué habré hecho? ¿Y qué fue lo que dije? ¿Y qué fue lo que hice? ¿Y por qué el hermano ya se separó? ¿Por qué el hermano se ha retirado? ¿Por qué el hermano ya no tiene la misma confianza conmigo? Amado hermano, debemos de analizar, debemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos ilumine con su santo y bendito Espíritu para no caer en esos problemas. También, amado hermano, podemos ver que a causa de los pecados de injusticia también se genera la culpabilidad en el hombre. Los pecados, el ejemplo de pecados de injusticia lo podemos ver en la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 5. Primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 5 podemos ver la palabra de Dios. Dice bien claro en el versículo 17, primera de Juan capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, estos pecados de injusticia, amado hermano, la palabra bendita de Dios nos confirma que toda injusticia es pecado y que cada injusticia cometida en nuestra vida es una culpa sobre nosotros. Esa culpa allí está, esa culpa allí anda. Muchas veces, amados hermanos, hemos sido injustos, muchas veces hemos cometido errores. Valga el ejemplo que le voy a poner. Una vez en una reunión de liderazgo de la iglesia se presentaron dos casos de dos hermanos que habían fallado, habían cometido pecado delante de Dios. El pecado de un hermano humilde, ¿verdad? Por decirlo así, monetariamente de escasos recursos, era un pecado leve, pero el pecado del otro hermano, por cierto, un doctor, era un pecado grave, un pecado bastante de muerte, un pecado de muerte fuerte. Pero como se cometió una injusticia
a la hora de ejercer la justicia dentro de esa aplicación de restauración espiritual, se cometió ese error, que al doctor, por ser doctor y por diezmar bastante y por ofrendar bastante, se le puso un tiempo mínimo, y aquel hermanito de humilde condición, aquel hermanito de escasos recursos, que tenía un pecado menos grave, un pecado que podía ser, por decirlo así, expugnable, que podía ser de no tomado en cuenta, sino solamente aconsejarlo y dejarlo que siguiera trabajando en la obra, se le aplicó un tiempo de restauración más grande, casi el doble de lo que se le aplicó a la otra persona. Amado hermano, como siervo de Cristo debemos de tener especial cuidado y debemos de aplicar la justicia de Dios. Amado hermano, si usted es líder, si usted es pastor, si usted es ministro, debe de tener especial cuidado, porque la palabra de Dios nos dice en primera de Juan capítulo 5 versículo 17, dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces estamos viendo que hay pecados de injusticia. La palabra bendita nos confirma que toda justicia es pecado, y cada injusticia cometida en nuestra vida, amado hermano, es culpa sobre cada uno de nosotros. Cuando cometamos una injusticia, amado hermano, y el Espíritu Santo nos redarguya y el Espíritu Santo nos haga ver que hemos cometido ese error, humillémonos en la presencia de Dios, entremos en la comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, confesemos nuestro pecado y declaremos eso que hemos cometido. Los pecados de injusticia también podemos ver en el capítulo 64 versículo 6 del libro de Isaías. Amado hermano, podemos ver otro ejemplo bien claro donde dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿De qué estamos hablando? Nunca nos andemos presentando justos delante de Dios, nunca nos creamos más que los demás, nunca nos creamos más justos que otros, nunca nos creamos más santos que otros, amados hermanos. ¿Por qué? Porque aquí dice la bendita palabra de Dios que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces, amado hermano, debemos de ser humildes, debemos de ser honestos, debemos de ser sinceros, porque hay pecados de injusticia que nos harán caer en culpabilidad, y esa culpabilidad es una carga, amado hermano, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Esa culpabilidad no nos deja tranquilos, se está martillando. Mire, esa culpabilidad es el arma que Satanás usa para que usted y yo ya no nos sintamos bien en la presencia de Dios, para que usted y yo ya no nos sintamos bien dentro de la iglesia. Amado hermano, como punto número 2 podemos ver que existe una convicción de culpa. ¿Por qué? Porque la culpa está ahí, ¿verdad? La convicción de culpa por medio de la conciencia. Cuando usted y yo hemos cometido un error, entonces ese error que cometimos genera esa convicción de culpa, ese sentimiento de culpabilidad en nosotros. Eso llega a nuestra conciencia, y cuando llega a nuestra conciencia no nos deja tranquilos. Eso es el Espíritu Santo diciéndonos a nosotros que nosotros debimos haber actuado de otra manera, que nosotros debimos haber cometido, o sea, no debemos de haber cometido esa falta, ese error que cometimos. El ejemplo bíblico de convicción de culpa lo podemos ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24, en el versículo 5. Primera de Samuel 24, versículo 5 nos enseña la bendita palabra de Dios, tal como está escrita. Dice aquí: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el versículo: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Oiga, amado hermano, el rey, ¿verdad? David se sintió acosado, se sintió culpable por haber cometido ese error. Dice: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Él sintió una convicción de culpa, él estaba siendo atormentado por aquel acto que cometió al rasgar el manto de Saúl, ¿verdad? Solo lo hizo
con la intención de demostrarle que él pudo haberlo matado, pero no lo quiso matar porque respetaba que aquel hombre era un hombre de Dios, era un siervo ungido por Dios. Entonces él no lo hizo con mala intención, pero dice aquí la palabra que él sintió culpabilidad en sí. Mire, mi amado hermano, la conciencia del rey David lo redarguyó. De igual manera, mi amado hermano, de manera fuerte e inmediata, a nosotros el Espíritu Santo nos redarguye a cada momento y nos hace ver que las cosas que estamos haciendo no son correctas. Pongamos atención a la voz del Espíritu Santo y despojémonos de toda culpabilidad ante Dios, porque si usted y yo no nos despojamos de esa culpabilidad ante Dios, caeremos en problemas, tendremos graves problemas para entrar en la presencia de Dios y sobre todo para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. En el libro de Romanos también, amado hermano, capítulo 2, versículo 15, nos enseña la bendita palabra de Dios. Romanos 2, le dije, versículo 15, para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos 2:15. Dice la palabra de Dios, Romanos 2, capítulo 15, dice a la Escritura, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Oiga bien clara la palabra, amado hermano. Tanto usted como yo, mi amado hermano, somos conscientes de las cosas que a Dios no le agradan. Tanto usted como yo, mi amado hermano y mi amado amigo, somos conscientes de los hechos con los cuales ofendemos a Dios. Entonces, como hijos de Dios, como creación divina, debemos de despojarnos de toda culpabilidad ante Dios. Amado hermano, amado amigo, no permitamos que esa acción que hemos cometido, ya sea en contra de nuestro prójimo, ya sea en contra de nuestra familia, en contra de nuestro esposo, en contra de nuestra esposa, en contra de nuestros seres queridos, destruya la comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No permitamos, amados hermanos, que esa culpa se quede allí. No permitamos que ese cargo de conciencia se quede allí. Humillémonos ante Dios, humillémonos ante los hombres y seremos bendecidos y seremos exaltados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien claro dice la palabra, dice que Él dice, al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo ve de cerca. Amado hermano, Dios quiere que seamos humildes. Dios quiere que reconozcamos que tenemos errores, que tenemos faltas, que tenemos malas acciones y por ende quiere que enmendemos esas circunstancias. Por eso el tema de esta hermosa tarde ha sido: despojémonos de toda culpabilidad ante Dios. Todo acto, toda acción, todo hecho, todo acontecimiento que nosotros hayamos generado en nuestro diario vivir y esté siendo causa de tropiezo, causa de estorbo entre la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo sobre nuestra vida, debemos de ponerlas en la mano de Dios y si es necesario pedir perdón, pidamos perdón, perdonémonos unos a otros, amémonos unos a otros, considerémonos unos a otros y eso nos ayudará a salir en victoria siempre. Hasta aquí, mi amado hermano, el mensaje de esta hora, hasta aquí la meditación de la palabra, no porque no haya mucho más de qué hablar, hay como unas 4, 5, 6 citas más que tocar, pero el tiempo en la radio, mi amado hermano, es oro. El tiempo debemos de respetarlo y debemos de usarlo para lo cual Dios nos lo ha dado. Así es de que hasta este momento el consejo: despojémonos de toda culpabilidad ante Dios. ¿Para qué? Para que podamos, amado hermanos, entrar con corazón limpio, sincero y honesto en la presencia de Dios, para que podamos entrar a la recámara del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos gocemos y sintamos un refrigerio espiritual cada vez que nos postramos
postremos en su presencia. Oh sí, hermano, despojémonos de esa culpabilidad, pidámosle perdón a Dios en este momento. Tenemos un par de minutos, reconciliémonos con Él, pongamos toda carga, toda culpabilidad en sus manos y Él enviará sobre nosotros tiempo de bendición. Amado Dios, gracias te damos en esta hermosa hora, Padre, porque hemos podido, Señor, meditar en tu santa y bendita palabra. Hemos podido reflexionar, Señor, en la dificultad grave y poderosa que es la culpabilidad en la vida del hombre. Hemos podido meditar, Señor, que nuestras acciones y nuestras actitudes generan un sentimiento llamado culpabilidad en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Dios, te pedimos perdón en esta hermosa hora, en el nombre bendito de Jesús. Venimos delante de tu presencia suplicando que seas tú, oh Dios, limpiando y purificando nuestra alma, limpiando y purificando nuestro corazón. Padre, tu palabra dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos prosperará. Padre, en esta hermosa hora entregamos toda acción, toda palabra, todo hecho, todo acontecimiento que hayamos practicado, Señor, y haya generado disensión con nuestros hermanos, haya generado malos entendidos, haya generado malestar en el corazón, en la mente, en el alma y en el espíritu de nuestros hermanos. Padre, lo ponemos en tus pies, en estas manos, lo confesamos, Señor. No somos perfectos, somos humanos, somos personas imperfectas, Señor, por eso cometemos muchos errores, pero en esta hora, Padre, te pedimos perdón por esas malas actitudes, te pedimos perdón por esas malas expresiones, te pedimos perdón, Señor, por esos malos pensamientos, Padre. A veces generamos, Señor, pensamientos equivocados en contra de nuestros hermanos, en contra de nuestros líderes, en contra de nuestros pastores, en contra de nuestros miembros, en contra, Señor, de nuestros subalternos, Padre eterno, oh Dios amado, en contra de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos perdón en esta hora, pedimos que nos perdones, que nos limpies, que nos purifique y que nos presentes puros delante de la presencia del Padre Celestial para poder ser partícipes de tu gracia, para poder ser partícipes de ese galardón maravilloso que tú tienes preparado. Señor, en esta hora te pedimos perdón por los pecados de la iglesia, te pedimos perdón por los pecados de aquellos hermanos, Señor, que están dentro de nuestras congregaciones y que no quieren entender, Señor, que deben humillarse. Padre, envía tu Espíritu Santo a ellos, redargúyeles, exhórtales, ministrales, Padre, de manera tal, Señor, que sientan la necesidad de ser honestos y sinceros contigo. Padre, limpia y purifica tu iglesia, limpia y purifica a cada uno de todos los que somos parte del cuerpo de Cristo. Señor, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre todo, Padre, envía tu Espíritu Santo y pon amor en nuestros corazones, pon amor en nuestras actitudes, pon amor, Señor, en nuestras acciones, pon amor en nuestras palabras, Señor, en todo lo que emprendamos en tu nombre, que lleve el sazón del amor, porque el amor es el motivo principal de tu evangelio, porque el amor fue el motivo principal, el sentimiento sublime y hermoso que movió al Señor Jesucristo a morir por todos y cada uno de nosotros. Padre, gracias por demostrar tu amor para con nosotros, enviando a tu Hijo para el perdón de pecados en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.